Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy vamos a comenzar una serie de sermones sobre el matrimonio y de temas muy inherentes al matrimonio, como es la comunicación y otros adicionales que veremos en otra serie de sermones. Pero antes de comenzar nuestra exposición y nuestro texto base del día de hoy, sería bueno que nos expliquemos, cuestionáramos o que nos hiciéramos la pregunta ¿qué es para nosotros el matrimonio? Pero ¿qué es el matrimonio para nosotros visto desde las escrituras, obviamente? Y tendríamos que empezar expresando que el matrimonio fue instituido por Dios durante la creación y dado por Dios como un fundamento inmutable para la vida humana, un fundamento inmutable para la vida humana. El matrimonio existe para que a través de él la humanidad pueda servir a Dios a través de sus hijos en una intimidad fiel y en una relación sexual correctamente ordenada por Dios. El matrimonio es una unión voluntaria y pública ante la sociedad entre un hombre y una mujer de diferentes familias. Sería lo primero que tendríamos que tener como muy presente. Y lo repito nuevamente. El matrimonio es una unión voluntaria y pública en la sociedad entre un hombre y una mujer de diferentes familias. Esta unión está representada por la unión de Dios con su pueblo, que es la novia, y Cristo con la iglesia. Intrínsecamente, esta unión da un llamado a una larga fidelidad sexual de las dos personas que conforman esta unión. Debemos asumir entonces la definición del matrimonio teniendo en cuenta las escrituras, teniendo en cuenta unos elementos muy importantes. ¿Y cuáles serían esos elementos? Sería que el matrimonio debe ser con consentimiento, el matrimonio debe ser público, como lo habíamos expresado anteriormente, entre un hombre y una mujer, o sea, heterosexual y de diferentes familias. ¿Qué queremos decir con esto? El matrimonio, primero que todo, el matrimonio es una unión voluntaria. La Biblia condena la violación y el matrimonio forzado o arreglado. Un hombre y una mujer necesitan dar su consentimiento para estar casados. Con este consentimiento aceptan dar todo el uno por el otro. Este consentimiento debe ser dado en la comprensión que ellos tengan sobre el matrimonio, que tanto conocen sobre el matrimonio. Y ese consentimiento debe estar basado en eso. El matrimonio es una unión pública, mientras que la intimidad es y debe ser privada. La naturaleza de la unión debe ser pública, pero el hombre y la mujer prometen mediante un juramento que cada uno será fiel uno al otro hasta que la muerte los separe o uno de ellos muera. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, así como Dios, así es como Dios ha creado a la humanidad. La sociedad quizás llame a una relación entre dos personas de un mismo sexo matrimonio, pero desde el punto de vista de Dios, eso no puede ser así. Es lo primero, es alguna de las cosas que nosotros debemos tener muy presentes. Que deben ser de diferentes familias. Las escrituras condenan el incesto en forma consistente, que es la intimidad sexual entre aquellos que tienen un parentesco o un grado de consanguinidad. Y las escrituras condenan ese tipo de relaciones en muchas ocasiones. Es bueno tener en cuenta que cuando las culturas de este mundo debaten preguntas relacionadas con el matrimonio y discuten esa ética del matrimonio, hay una división fundamental entre aquellos que consideran que el matrimonio es algo dado por Dios, algo que Dios nos ha dado a nosotros, y algo que piensan que el matrimonio es una construcción cultural que pueden cambiar a su acomodo o como mejor les parezca. Y nosotros pensamos que es algo que es dado por Dios a nosotros y que debe ser entre un hombre y una mujer. En Mateo 19, cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, él comienza afirmando lo que nos dice Génesis 1, el capítulo 1 y en el capítulo 2, que nos dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído
que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Al hacernos regresar a la creación, Jesús afirma lo que enseña Génesis, que las dos partes de la humanidad, tanto el hombre como la mujer, son dados para el matrimonio. Eso cuando hablamos de dado es en doble sentido, es dado que es innegociable y que es un regalo dado por Dios tanto al hombre como para la mujer. El matrimonio es bueno y es una institución estable. La cultura o la sociedad en la que estamos trata de reinventarlo o darle una nueva forma, pero bajo Dios sigue siendo un fundamento inmutable para la vida humana. Pero en esencia es parte del orden de la creación desde el comienzo, como lo expresa Jesús, que nos lleva a Génesis 1 y 2. Por esta razón debemos explorar siempre la Biblia, de explorar siempre desde la Biblia el propósito y la definición de lo que es el matrimonio. Es importante que nos hagamos también otra pregunta. Nosotros podemos decir con qué propósito Dios ha creado el matrimonio. Nosotros comenzamos con una que era, ¿qué es para nosotros el matrimonio? Pero también es importante que nos cuestionemos con qué propósito Dios ha creado el matrimonio. Y desde las escrituras también podemos ver que nos muestran unos puntos para los cuales, cuál fue ese propósito del Señor al crear el matrimonio, y es para procreación, para intimidad y para un orden social. Cuando hablamos de procreación, ¿por qué? En el libro de Génesis, en ese primer capítulo nos dice, en ese primer capítulo nos expresa que la creación del ser humano como hombre y mujer está ligadamente con la bendición de que sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre ella. Esto es para decir que la primera manera en la que el matrimonio se dirige al servicio de Dios es a través de la procreación y la correcta crianza de los niños. Los niños son una bendición de Dios. Esta bendición no se da a cada pareja casada. Cuando no lo son es causa de tristeza. El matrimonio sigue siendo matrimonio aún sin eso y puede honrarse a Dios profundamente también sin niños. Pero debemos estimar la procreación de los niños como una bendición con costo y sacrificio porque es algo que el Señor nos encomienda. Pero para aquellas parejas que no han tenido hijo o no han tenido hijos o descendencia, el deseo natural de la mujer es el ser madre. Pero el Señor no ha llamado a todas a este oficio. El llamado de cada una es diferente. Y para la gloria de Dios es Él el que da el consuelo en el corazón de esas mujeres que no han podido tener familias. Para ellas el mensaje es ¿cuál? Que no desmayen, que no desmayen. Igual que con las madres el Señor ha prometido caminar contigo, darte la sabiduría y la fuerza para continuar en sus caminos. Y recuerden, Él es tu padre y tu esposo. Y como nos dice el pasaje, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando hablamos del matrimonio, también hablamos del deseo y el placer sexual dentro de él. Y eso están maravillosamente afirmados en las Escrituras y podemos ver de eso en el libro de Proverbios. Hay muchos ejemplos de él. Uno de esos que traigo aquí a colación es el de en Proverbios capítulo 5 que nos dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El deseo y el placer sexual dentro del matrimonio también están enmarcados dentro de las Escrituras y dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y tendríamos que decir aquí también entonces que la relación de Dios, del Dios del pacto con su pueblo se describe como un matrimonio en el que el Señor es el esposo y el pueblo de Dios es su novia. Pero en el Nuevo Testamento este tema pasa a una nueva clave de matrimonio. Cristo el esposo con la iglesia de Cristo que es su esposa. Y
tendríamos que, nosotros hablamos de que habían unos elementos y uno de esos era el orden social. ¿Y por qué hablamos de orden social? La Biblia es realista con respecto al poder del deseo sexual, tanto masculino como femenino, y las posibilidades, el caos y el desorden que se puede formar o que surgen de esos deseos cuando no se canalizan o no se canalizan en el orden adecuado que el Señor o que Dios ha destinado que se debe hacer. La prohibición del séptimo mandamiento sobre el adulterio, como lo expresa Éxodo 20, es solamente es como si nosotros dijéramos que es la punta del iceberg de las enseñanzas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que prohíben la inmoralidad sexual de todo tipo. Toda intimidad sexual que se encuentre fuera de la unión pactada de un hombre con una mujer en el matrimonio entra en la definición bíblica de inmoralidad, inmoralidad sexual. ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia protege la desnudez y por lo tanto prohíbe la pornografía, la violación, el abuso de mujeres, el sexo entre un hombre y un hombre, entre un hombre y muchas mujeres, entre una mujer y una mujer, entre una mujer y muchos hombres, y entre seres humanos y animales. La fidelidad o el amor fiel debe ser la base en el corazón de una relación matrimonial. El matrimonio no está fundamentado en nuestros sentimientos que van y vienen, sino en guardar una promesa que se ha dado a Dios cuando las dos personas se unen en ese vínculo. Las escrituras hablan del matrimonio como un pacto donde Dios es el testigo. Cuando un hombre y una mujer se casan, se unen por Dios. Ninguno de la pareja ni una persona pueden romper lo que Dios ha unido en ese vínculo. Teniendo en cuenta esta introducción sobre el matrimonio y los puntos tratados sobre lo que puede ser el matrimonio, entonces vamos a pasar al tema que habíamos expresado para el día de hoy o que tenemos preparado para el día de hoy, y es esa parte de la comunicación. Y para eso tenemos un texto base que me gustaría que todos buscaran, y es el de Colosenses, Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Dice de la siguiente manera, leo para ustedes. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4, 6. Nuestro sermón del día de hoy lo miraremos de la siguiente manera. La comunicación debe ser fluida, veraz y expresando siempre la verdad. La comunicación debe ser fluida, veraz y expresando siempre la verdad. Y eso lo miraremos en la primera parte de nuestro versículo. Nuestro segundo punto será: la comunicación debe ser edificante, que aporte y estimule a pensar. Debe ser edificante, que aporte y estimule a pensar. Será la parte B del versículo base del día de hoy. Y nuestro tercer y último punto será que la comunicación debe ser apropiada a las personas a las que se dirige. Apropiada para las personas a las cuales se dirige, que sería la parte C de nuestro versículo del día de hoy. Antes de comenzar el desarrollo de este pasaje, deberíamos mirar el contexto de este pasaje. Y me gustaría que todos me acompañen en la lectura de este mismo capítulo desde el versículo número 1 al versículo número 5. Lo leo para ustedes. Dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias,
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El apóstol Pablo comienza el capítulo exhortándonos a orar, velando en oración, en agradecimiento. Además nos pide que oremos para que Dios abra las puertas para que podamos predicar el mensaje de Cristo y que podamos dar a conocer claramente el misterio de Cristo. ¿Cómo damos nosotros a conocer claramente el mensaje de Cristo? Pues comunicándonos de la mejor manera, expresándolo de la mejor manera, comunicándolo correctamente, de manera clara, teniendo en cuenta las personas a las cuales nos vamos a dirigir y estimulando el razonar en esas personas cuando estemos comunicándonos con ellas. Teniendo, teniendo eso en cuenta, vamos entonces a entrar a nuestro primer punto del día de hoy, y es que la comunicación debe ser fluida, veraz y expresando siempre la verdad. Y el versículo dice en su parte A, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia. Pablo ha pedido a los colosenses que oren para que su forma de hablar sea la mejor, pero ahora los exhorta a que ellos también usen cuidadosamente la lengua, la forma en que expresan esas palabras. Y ahí habría que hacer énfasis en esa pequeña parte, habría que hacer énfasis en la palabra siempre. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre con gracia. Esto es tanto al dirigirse a un grupo, tanto al dirigirse a un grupo de personas, como cuando nosotros conversamos con cualquier otra persona, como cuando conversamos con nuestro esposo o con nuestra esposa, o cuando nos dirigimos a nuestros hijos, o cuando vamos a expresar la palabra del Señor a otras personas. Cuando el lenguaje lleno de gracia sea una costumbre para ellos, lo que les trataba de decir, cuando ese lenguaje lleno de gracia sea una costumbre para ellos, no usarán un lenguaje impropio, sino que utilizarán el lenguaje apropiado para llevar el mensaje de Cristo. Pero tendríamos que expresar en este momento, pero ¿qué es palabra con gracia? El versículo nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Esta expresión era usada por los no cristianos del tiempo de Pablo. Y para ellos, ¿qué significaba? Una conversación brillante, una conversación que estaba llena de observaciones agudas y de hábiles. O sea, una persona que podría hablar muy bien, que podía expresarse muy bien. Pero Pablo usa este término para referirse que el lenguaje que ellos deberían expresar, ese lenguaje debería ser resultado de la obra de la gracia de Dios en el corazón de las personas, del corazón de las personas. De ahí debería salir esa expresión. Dicho lenguaje no debería ser abusivo, tampoco debería ser vengativo. Tendría un modelo que es el ejemplo de Cristo. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. El lenguaje será veraz y lleno de amor. Quizás la mejor descripción del lenguaje lleno de gracia se encuentra en las palabras de Pablo mismo cuando decía, hablando la verdad en amor. Y el mejor ejemplo está en las palabras de Jesús cuando les dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En el matrimonio, nuestras palabras al comunicarnos también deben ser veraces, llenas de amor. Pero en algunas ocasiones obviamente no es así. Si nos remontamos al primer matrimonio, la comunicación se mantuvo a la perfección. Siempre estuvo muy bien la comunicación entre ese primer matrimonio y Dios. Pero el pecado distorsionó la imagen de Dios en nosotros y con eso la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. El matrimonio, el pecado, en ese caso el pecado trajo en el matrimonio, trajo la ausencia de comunicación.
Y en ocasiones ese pecado puede hacer que cuando nos estemos comunicando, esa comunicación se vea como orgullo. En el orgullo en el sentido de qué? De que uno siempre impone lo que quiere decir y no deja que la otra persona hable. O puede ser de desconfianza, cuando la persona prefiere quedarse callada y no quiere decir nada porque de pronto lo que diga no puede ser tomado en cuenta. O de control, porque la persona lo que quiere es simplemente que su opinión prevalezca y no escuchar a la otra persona, o cuando la otra persona empieza a hablar, interrumpirla para simplemente dejar que ella sea la que tome el control de la situación. En el matrimonio deberíamos tener en cuenta al comunicarnos algo muy importante, y es escuchar sin interrumpir. Escuchar sin interrumpir. Constantemente cometemos el error de interrumpir cuando nuestro cónyuge habla dando soluciones u opiniones de temas que ni siquiera se han terminado de expresar. No dejamos que la persona termine de hablar cuando ya queremos responder. Eso corta la comunicación y merma la confianza de la persona. Deberíamos escuchar sin interrumpir, que es un acto de amor con respecto a la otra persona al dejarla que ella nos comunique lo que nos quiere expresar. Y pues obviamente eso hará que la fuente de conflicto o el tema que queremos tratar se pueda solucionar de una mejor manera. Dios nos pone el ejemplo en la comunicación debido a que Él se inclina para escucharnos. Oraré mientras tenga aliento. Dios mismo inclina su oído para escucharnos y ofrece su silencio en nuestras palabras. ¿Cuándo más deberíamos nosotros imitar a Dios al comunicarnos en nuestro matrimonio y dejar que la otra persona exprese, nosotros escuchar y después poder hablar? Escuchar sin interrumpir es una manera también de servir a la otra persona, a nuestro cónyuge, al esposo o a la esposa. Es darle la oportunidad de expresar su sentir, su preocupación, su angustia, o simplemente comunicarse, o el simplemente hecho de ser escuchado. Escuchar sin interrumpir permitirá que el silencio sea una fuente de confianza y de atención para quien habla. Escuchar sin interrumpir a tu cónyuge provocará que al terminar de hablar tenga el corazón disponible para poder expresar algo con respecto a lo que tú le has hablado. Escuchar sin interrumpir es una manera también de permitir que la otra persona tenga valía, de lo que ella expresa tenga valor. En el matrimonio deberíamos tener en cuenta, al poder expresarnos con nuestra pareja, también el poder comunicarnos sin acusar, el poder expresarle a la otra persona sin tener que acusarlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando hacemos eso, pues obviamente hacemos que la otra persona esté a la defensiva. La comunicación no es sinónimo de discusión. Dios nos dio el recurso de la comunicación para servirnos unos a otros. Sin embargo, la acusación se filtra con facilidad en nuestras comunicaciones. Y deberíamos, pues obviamente, en realidad la acusación lo que hace es secuestrar la paz en nuestras comunicaciones. Pues enciende una llama que conduce a que de pronto sea una barrera en el proceso de querer expresar algo a los demás. Ahora bien, la comunicación matrimonial sí incluye conversaciones que son difíciles. No vamos a decir que no, que todas las conversaciones van a ser fáciles. Habrán conversaciones que son difíciles, que son incómodas, pero que son necesarias, que hay que hacerlas. De lo contrario, tendremos una relación muy superficial que evita tema y va dejando rezagos de conflictos que en algún momento van a explotar y pues obviamente van a ser inmanejables. Entonces, no vamos a decir que no va a haber comunicaciones difíciles en el contexto del matrimonio. Sí, claro que sí. Van a haber esas situaciones. Pero así como el Evangelio nos comunica nuestra perdición para guiarnos al amor de Cristo, todo cónyuge debe comunicarse con una actitud de reconciliación y no de condenación. En el matrimonio deberíamos tener en cuenta el poder comunicarnos sin presuponer. Sí, un error común en la comunicación matrimonial es la presuposición.
Es decir, considerar que nuestro cónyuge entiende lo que decimos simplemente con decirle una parte de lo que nosotros expresamos y hacemos la cuenta de que ya entendió o que el resto pues simplemente se lo imagina o leyó nuestra mente y eso fue todo lo que pudimos expresar. No, eso crea molestia en la otra persona porque de pronto no recibió todo el mensaje. Sería bueno que cuando nosotros hacemos o cuando expresamos una opinión o cuando estamos en comunicación con los demás, tratemos de hacernos unas preguntas, tanto para el que expresa como para el que recibe, y es, ¿lo que me quieres decir es esto? ¿O lo entendí bien? ¿Esto fue lo que me quisiste expresar? Sería bueno que cuando nosotros termináramos una conversación tratáramos de hacernos esos cuestionamientos para tratar de identificar que lo que nos quisieron decir fue lo que nosotros entendimos o que fue lo que nosotros recibimos. Por lo tanto, nuestra comunicación debe ser veraz al confirmar el mensaje que queremos transmitir. Nuestra palabra debe ser con gracia, como nos lo dice el versículo. Debe ser con gracia y con amor. Y eso pues obviamente nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy, que nos dice que la comunicación debe ser edificante, que aporte y estimule a pensar. El versículo nos dice sazonada con sal, sazonada con sal. Aquellos a quienes el Señor llama la sal de la tierra no deben de ser desabridos o insípidos en su hablar. La sal impide la corrupción. Es muy difícil creer que esta idea no estaba en la mente de Pablo. Cuando escribía estas cartas, ya que un mensaje paralelo a este dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de impartir gracia a los oyentes. Se lo dice Efesios 4:29. Pero la sal no solo tiene poderes preservativos, también tiene sabor y sazón. Por lo tanto, la palabra sazonada con sal no es vacía o insípida, sino que tiene mérito de estimular a pensar. Entendemos conforme a las escrituras que lo que sale de nuestra boca tiene su origen en nuestro corazón. Todo lo que nosotros expresamos es lo que tenemos en nuestro corazón. Si queremos la destrucción o si queremos eh, alentar el bienestar de una persona, todo eso sale ¿de dónde? De nuestro corazón, a través de nuestras palabras. Y aquí tendríamos que decir una frase que encontré que me pareció muy buena, que dice, como la sal sazona la comida, así también la verdad sazona las palabras. La verdad sazona las palabras que nosotros decimos. Entonces debemos hablar la verdad con amor. Cuando un matrimonio es sano, los esposos hablan abierta y honestamente y no usan la honestidad como una excusa para atacar a la otra persona. Y Efesios nos lo dice de una manera muy particular cuando nos expresa, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y más adelante nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. La comunicación mediada por la verdad no es una pérdida de tiempo. Por consiguiente, un cristiano es conocido por su habla y por su conducta. En nuestras conversaciones y comunicaciones en pareja debemos expresarnos de tal modo que pensemos y razonemos conjuntamente y podamos identificar las soluciones al problema que estamos tratando en ese momento. Ahora bien, en esas conversaciones cristianas no solo se deben tener en cuenta una ocasión particular o el tema en particular, sino también estar atentos a quién va dirigida esa comunicación. Que en este caso, si estamos hablando del matrimonio, es de nuestro cónyuge, la esposa o el esposo. Eso nos llevaría entonces a nuestro tercer punto, que nos dice, que hemos denominado
que debe ser apropiada a las personas a las que se dirige. La comunicación debe ser apropiada a las personas que se dirige. Y el versículo en la parte C nos dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo responder a cada uno? En otras palabras, se debe expresar la palabra apropiada en el tiempo apropiado y a la persona apropiada. Esto nos recuerda un pasaje de la primera carta de Pedro que dice, reverenciad a Cristo el Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que os pida una razón para la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con gentileza y reverencia. El Espíritu Santo mismo les ayudará a hacer esto. Así que no tienen por qué temer, Cristo les dará palabra y sabiduría. Eso también lo podemos ver en el pasaje que nos expresa, proponed en vuestros corazones, no pensad antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21, 14 y 15. Hay que tener muy presentes que en la comunicación en pareja se realiza entre un hombre y una mujer, como lo habíamos expresado. Y muchas veces es lo que piensa el hombre es una cosa y lo que piensa la mujer es otra cosa. Pero nosotros dentro de la unión, de ese vínculo matrimonial, pues obviamente nosotros valoramos lo que son las mujeres y las mujeres deben valorar lo que es el hombre como tal. Y hay un pasaje que nos dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y quiere decir el valor que nosotros le debemos dar a las mujeres y que ellas pues obviamente nos dan a nosotros. Esto también, como les decía, una cosa puede ser lo que piense el hombre y otra que piense la mujer, pues somos distintos. Comunicamos, oímos, expresamos y miramos el mundo de maneras diferentes. Podemos observar exactamente una misma situación y la vemos de diferentes maneras. Un ejemplo puede ser una simple pregunta. Una simple pregunta. El marido puede llegar a su casa y le puede preguntar a su mujer, ¿cómo te fue hoy? ¿Y ella qué le puede responder? Pues le va a responder todo lo que hizo en el día. Pues estuvo haciendo algunos quehaceres o estuvo en el trabajo, estuvo en una reunión, busqué a la niña, después fuimos a almorzar y todo lo demás. Le puede decir hasta lo que hizo en la tarde, hicimos las tareas con la niña y todo lo demás. Y le pregunta a ella, al esposo, ¿cómo te fue hoy? Bien, bien, me fue bien. O sea, estamos expresando, estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo me fue? Ella expresa cómo le fue hoy, él le expresa cómo le fue hoy. Le fue bien. Al decir bien, está resumiendo todo lo que ella dijo. Entonces, ahí miramos que cuando nos comunicamos, expresamos, miramos el mundo de maneras diferentes, pero hablamos un mismo lenguaje, que es el común entre las dos personas. Pero en todo esto tenemos algo muy presente. ¿Y qué es lo que tenemos muy presente y cuál es ese punto? Y es que esas dos personas se aman profundamente. Por eso hicieron ese vínculo del matrimonio. Esas dos personas se aman profundamente y no tienen en ningún momento la intención de hacerse daño el uno con el otro. Simplemente que ven las cosas de una manera diferente. Y aquí tendríamos que mirar, Efesios nos lo dice de una manera muy clara, que nos dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y eso hace parte de la comunicación. Y la mujer respete a su marido. Eso quiere decir que le importa lo que él hace. Así como a la mujer le importa lo que el marido hace, pues obviamente al marido le importa lo que ella hace. Pero nuestro versículo nos dice, en esa parte C, nos dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Eso implica que tenemos que tener en cuenta a la otra persona, al oyente, al que está oyendo. El oyente, ¿quién es en este momento? El cónyuge, el esposo o la esposa, el que está recibiendo ese mensaje. Y el escuchar es un elemento esencial en la comunicación. Así como es importante el poder hablar y expresar las cosas de una manera adecuada y correcta y con amor, también es importante oír muy bien. El oído atento es un regalo que todos nosotros le damos a nuestro cónyuge. Es una manera práctica en que nosotros le honramos a la otra persona al escucharlo atentamente. El escuchar no consiste solamente en oír las palabras que la persona está expresando, sino en ponerle atención a lo que la persona está expresando en ese momento. Con eso es que honras a la persona. Pero en todo eso, pues obviamente tienen que ver muchas cosas y muchas de esas cosas tienen que ver la forma como lo expresamos, nuestros gestos, el tono de voz, en fin, muchas cosas, la comunicación no verbal, que la miraremos ahora más adelante. Expresábamos mucho o hablamos mucho que para escuchar bien debemos enfocarnos por completo en la otra persona. Esto significa que mientras estés escuchando, no debes estar pensando en otra cosa. Si tú estás hablando con tu cónyuge, no estás pensando en que de pronto dejaste algo pendiente que hacer, porque no le estás colocando la atención que se merece la conversación que tienes con ella. ¿Eso qué quiere que hacer? Que la persona escuche. Que la persona escuche porque después tendrá la oportunidad de expresar su opinión sobre lo que se está hablando. Tendrá su oportunidad para compartir sus propios pensamientos y sentimientos cuando sea quien hable. El escuchar de una manera activa implica que escucharás y recibirás todo lo que se esté diciendo, aun cuando en algunas ocasiones no estés de acuerdo en lo que la otra persona está expresando. Necesitas reconocer lo que está diciendo la otra persona para poder resolver si es un conflicto el que tienes con la otra persona. Así como contemplar a quién va dirigido el mensaje y la forma cómo expresarlo de la mejor manera y sin distorsión para que sepamos cómo responder a cada uno, como nos lo dice el versículo, es importante también tener en cuenta el tiempo que se utiliza para comunicarnos y el espacio en el cual lo estamos haciendo. ¿En qué tiempo lo estamos haciendo y en qué espacio lo estamos haciendo? Es indispensable en el matrimonio que las parejas identifiquen los momentos apropiados para poder comunicarse o para poder resolver alguna circunstancia o algún problema o algún conflicto. Para esto deben considerar cuáles son las necesidades de ambas personas para que confluyan y puedan tener una buena comunicación. Es importante de que se pregunten cuando quieran hablar sobre un tema. ¿Será que podemos hablar sobre ese tema ahora? ¿Cuándo tienes tiempo y en qué momento lo podemos hacer? Es importante, ¿por qué? Porque le estás dando también importancia a la otra persona de que también aporte en el momento exacto en el que puede colocarle toda su atención a lo que se quiere tratar. Hay que decir las cosas. En la comunicación tendríamos que decir que las cosas hay que expresarlas como son y no y que sean como las dices. Si lo que tú quieres expresar es ese mensaje, dilo con las mismas palabras que lo quieres expresar. No lo digas con palabras diferentes y después pienses que la otra persona te lea la mente o algo por el estilo. No, di simplemente lo que tú quieres expresar. Y tendríamos que decir, como dice Santiago, que sino que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que expresemos lo que queremos hablar con las palabras más claras, que la comunicación sea de esa manera. Y, muy importante, si estamos tratando un tema, no saltemos a otro sin haber terminado ese, porque en muchas ocasiones pasa eso. No hemos terminado de hablar algo cuando tocamos otro tema sin haber terminado. Y eso sería muy importante tenerlo muy presente, que no saltemos de un tema a otro. Entonces, como habíamos hablado o habíamos expresado anteriormente, hay que evitar cuando estamos en la comunicación esas acusaciones o el tú. Tú no hiciste tal cosa, tú dejaste de hacer esto o algo por lo demás, porque la persona se coloca a la defensiva.
tener cuidado también con los distractores. ¿Cuáles son esos distractores? Puede ser el ruido, puede ser los niños en algún momento, puede ser algo muy común en este tiempo y es el celular. Hay que dejarlo a un lado porque es un elemento distractor muy grande. Que la persona de pronto en ese momento como elemento distractor que tenga un malestar físico, o un dolor de cabeza o un dolor en el cuerpo, alguna cosa. Esos elementos distractores hay que dejarlos a un lado y hacer la comunicación cuando esos elementos no estén presentes o identificarlos para no tener que comunicarnos y después repetir nuevamente la comunicación. Una última aplicación en este punto sería la comunicación no verbal, de lo cual les hablaba anteriormente. La comunicación no verbal es aquella que aunque nosotros estemos expresando algo, nuestros gestos y nuestras posiciones expresan algo totalmente diferente, aunque supuestamente estemos prestando atención a la persona. Y una de esos elementos de esa comunicación no verbal es el tono de voz, la forma en que nosotros expresemos la comunicación y el tono de voz, la calidad y el tono en que se haga la expresión, pues obviamente determinará mucho lo que queremos expresar. Eso tiene que ver mucho. Y una de esas cosas, pues bueno, como un ejemplo, es que usted le exprese a su cónyuge que siente mucho por ella o por ejemplo, yo te amo a ti, yo la amo. Pero si yo simplemente le digo, sí, yo te amo y miro para otro lado, ¿qué estoy haciendo? Y mis brazos y mi gesto corporal que está diciendo, pues obviamente que lo que yo estoy expresando en ese momento no es verdad. O lo que estoy diciendo, pues no es algo que está saliendo de mi corazón. Tener presente eso, tener presente ese tipo de cosas en el tono y la forma como las expresamos. Y pues obviamente sacar la ira de nuestra comunicación porque se nota en nuestro tono de voz, cuando lo subimos demasiado a veces o cuando lo bajamos demasiado. El lenguaje corporal también habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente si nosotros estamos hablando con la persona y la persona lo que hace es que se aleja y empieza a hablar con nosotros cada vez más lejos, pues denota que la persona no está interesada en eso. O cuando la persona pues obviamente mira para otro lado o con sus gestos o con sus brazos no está expresando algo que pues obviamente inconformismo, si cruza sus brazos o empuña sus brazos, en fin, o empuña sus manos, pues obviamente no está colocándole la verdadera atención a lo que quiere comunicarse. El lenguaje corporal y la pose que nosotros demostremos con quien nos estamos comunicando, pues obviamente eso denota muchas cosas. Puede denotar que nosotros no estamos abiertos a la comunicación, que estamos a la defensiva, que estamos enojados o que estamos calmados, en fin, o que estamos interesados o desinteresados en lo que se está expresando en ese momento. Y pues obviamente dentro de esa comunicación no verbal están los gestos, la forma en que nosotros de pronto colocamos la expresión de nuestro rostro, pues obviamente vale mucho en esa comunicación. Pues si frungimos pues nuestro rostro, pues tendrá que ver mucho en lo que nosotros estamos hablando, o de pronto si cerramos los ojos, o de pronto el movimiento de la boca, muchas cosas tendrán que ver mucho en esa comunicación. Como lo hemos expresado a lo largo de nuestra exposición en el día de hoy, la comunicación es un proceso complejo en el cual el Señor nos enseña que se debe realizar con amor, con respeto, con gracia y verdad, teniendo en cuenta que quien recibe nuestro mensaje, teniendo en cuenta quien recibe nuestro mensaje, pero ante todo, que esto sale de un corazón transformado por el Espíritu Santo, que nos ayuda a llevar mejor el mensaje que nos ayude a llevar mejor el mensaje, pues no solamente a nuestra familia, sino a todos aquellos a los que le queremos llevar la palabra de Dios. Como conclusión podemos decir que una realidad en todo matrimonio es que tanto el cónyuge como el otro desean ser conocidos. Y la manera de conocerse cada vez más es a través de una muy buena comunicación. Por eso todo matrimonio requiere una disposición a esforzarse en la comunicación. Dios nos ha comunicado de distintas maneras la salvación por medio de su Hijo. Por tanto, no tenemos ningún pretexto para no comunicarnos dentro de nuestro matrimonio en distintas maneras, con amor y humildad, considerándonos el uno
con el otro. Pero ante todo, tener presente que en el matrimonio no se trata primeramente de mí o de mi pareja. Obviamente el hombre y la mujer son una parte esencial, pero a la vez son secundarios. ¿Por qué? Porque Dios es el personaje más importante en un matrimonio. El matrimonio es para nuestro bien, pero primero es para la gloria de Dios.